Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Vamos a comenzar con esta notita que me gustó mucho y ya saben que me agrada darles como este plus cuando están conmigo aquí en el canal. En una entrevista le preguntaron a Jungkook qué no le gusta hacer. Él dijo que era compartir su ropa. Parece que con Jimin es diferente. Además de compartir en Are You Sure, vimos a Jungkook pedirle a Jimin que compraran los mismos shorts e incluso los miembros los han llamado pareja por usar la misma ropa. Un hecho. Y con esto comenzamos nuestro video del día de hoy porque traemos cosas súper lindas para que ustedes también pues compartan, colaboren. Recuerden que esto es muy importante aquí en el canal cuando ustedes pues opinan respecto a los temas. Pero un repaso súper rápido por lo que es mi feed. Ya saben que tenemos arte. Ahorita vamos a hablar de arte, pero uno de los temas principales del día de hoy tiene que ver con la película del extraño mundo de Jack, porque sabemos que el Jikook tiene cierta fascinación por esta película. Aquí tenemos varios momentos donde creemos que pues de alguna manera los ha influenciado también, en el caso de las lunas y en el caso de sus firmas. Y bueno, ahorita vamos a ver porque Cecilia Cookmin de hecho hoy reportó: Jimin y Jungkook firmaron una guitarra para uno de sus compañeros que recién salió de su servicio militar. Jimin volvió a dibujar a Jack Skellington en su firma para decorar la guitarra. Tengo que enseñarles este hilo porque me reí muchísimo. Las primeras huellas de BTS demuestran que nunca supieron que serían futuras estrellas. Y esto es un hilo educativo, pero me mató de la risa los dos primeros puntos. Dice Jimin rompiendo unos palillos con su trasero. O sea, si cualquier persona que hubiera, no sé, soñado con llegar a ser un super ídolo, jamás se hubiera imaginado que Jimin iba a hacer algo así, o sea, de verdad. Y esto sí se hizo trending, imagínense. Por otro lado dice, los castigos que se ponían en ese entonces, aquí vemos al pobre Jungkook, o sea, no, sí estaban un poco severos, ¿no? O sea, esta clase de cosas, yo no sé, no les había visto, pero me hicieron mucha gracia. No inventen con los golpes, no puede ser. En fin, bueno, si ustedes quieren saber más, por favor, vengan y visiten lo que sería mi cuenta aquí en ex Twitter. Me pueden encontrar como @boyswelove2023 para que no se pierdan de nada. Por un lado tenemos a Calico Cat, que siempre está en absolutamente todo. Vamos a ver qué fue lo que ella posteó el día de hoy. Y comenzamos con esto. Autógrafos de Jimin y Jungkook para uno de sus estudiantes de último año que fue dado de baja. Enhorabuena por tu alta de parte de BTS Jimin. Y también como Jungkook, así simple y sencillamente, adiós, mantente saludable, bye. O sea, sí, como a lo que vamos, muchachos. Y es que siempre que salen esta clase de cosas es muy interesante de leer porque así nos mantenemos muy informados de alguna manera cómo están los chicos. Ahora, también se publicó el día de ayer que al parecer este soldado que estuvo con Jimin y Jungkook ordenó los álbumes de ambos. Dice, ¿qué pasa si tus superiores son Jimin y Jungkook? Pues tener personas como ellos de superiores, pues los tienes que adorar. Y entonces pues los chicos se han dado también al trabajo, pues ahora sí de que es que es una oportunidad, imagínense, estar sirviendo con ellos, que ya queda poquito tiempo, pues te compras los álbumes y dices, hay que aprovechar que me los firmen todos. O sea, eso es como ya tener una parte del tesoro nacional, no sé ustedes qué crean, pero un soldado mencionó a Jimin y Jungkook en su blog. Dice que lo transfirieron al batallón de artillería de la 5ª división, la misma unidad en la que sirve el Jikook. Y déjame contarte un hecho sorprendente. Los dos superiores de la unidad a la que me uní eran el soldado de primera clase Park Jimin y el soldado de primera clase Jeon Jungkook de BTS. Y se sentía incómodo al saludarlos en el pasillo. Todavía no lo puedo creer. Y me siento incómodo al decirles hola cada vez que me cruzo con ellos en el pasillo. Y otro soldado comentó que debe ser una vida militar divertida con los superiores
anteriores de BTS. Este reporte es el que yo creo que había leído hace un par de días, pero ya por fin lo teníamos completo, sobre todo desde la cuenta de Calico Cat. Y pues sí, dice el amor por Jack Skellington de parte de el Jungkook. Y como podemos ver esta guitarra que la decoran y comparte, pues ¿cómo no vas a compartir una foto de esto, por el amor de Dios? O sea, sería demasiado, ¿no? Y es que aquí nos hace, pues ahora sí que una remembranza la princesa Calicut y nos dice que el 21 de octubre del 2023 Jungkook publicó una versión de baile en TikTok y 2 clips en su historia. Nuevamente usó la camiseta de Supreme Jack Skellington, que ya le conocíamos y que se había visto el 1 de octubre del 2023. El amor de Jungkook por Pesadilla antes de Navidad. Jimin incluso incluyó a Jack en su firma, o sea, ese es el nivel en que estos dos aman y adoran esa película, que la verdad sí es muy, pero muy hermosa y preciosa. Y pues aquí también volvemos a tener la cobertura de lo que significa para ellos. Dice, cuando Jungkook sale en vivo en Station Head, mientras estaba en la compañía, publicó una selca que lo muestra usando su camiseta de Jack Skellington. Es lindo, ya sabemos que a Jungkook y especialmente a Jimin les encanta esta película, incluso por eso tienen a Jack en su firma. Y tenemos aquí pues la muestra, ¿no? Se puede ver claritita la playera, que está además súper bonita, así que todo esto es hermoso y eso es para darle una justificación pues obviamente a la firma de Jimin, que ahí la tenemos otra vez. ¡Qué bonita! Y es que hay muchas teorías respecto a pues quién hizo qué. Aquí viene, por supuesto, la letra es de Jimin, entonces tal vez Jungkook hizo los corazones como hizo en la funda del teléfono de Jimin, y tal vez dibujar las flores juntos, pues a saber. Pero lo que es así súper valioso es imaginarse el valor que tiene ya este estuche de guitarra por el simple hecho de que tengan sus firmas, más en de todos los detalles preciosos que le pusieron. Y nos deja ver una cosa que es bastante importante, y es que este compañero suyo obviamente es muy querido por los dos, porque no haces esto si no quieres a alguien, ¿estamos de acuerdo? O sea, esa persona te tiene que significar muchísimo para que tú hagas algo así. Y aquí tenemos lo que decíamos, bueno, la funda del teléfono de Jimin, que me llamó la atención ver que aquí le había puesto unos ojitos con unos labios dándole un besito. Se me hizo preciosa y yo así, ¡qué belleza! Bueno, pues esta era como la nota principal, y sí quería pues que quedara muy claro todo esto que se está mencionando el día de hoy, pero con más detalles. Jimin y Jungkook lo dibujaron juntos. Del soldado que consiguió los autógrafos y los garabatos del Jungkook, los Hyun son perfectos. Jungkook Hyun y Jimin Hyun también son muy buenos dibujando. Me los imagino riéndose mientras dibujaban los garabatos para este soldado, que insisto, no haces esto si no fuera para una persona que de verdad te importa muchísimo. Y es que dice, Dios mío, imagínense la vez que Jungkook se sentó con nosotros para hacer esto, y Jack Skellington ha vuelto. Otro estudiante de último año que fue dado de baja recibió sus autógrafos en el estuche de su guitarra. Y en cuanto a la cantidad de corazones, Jungkook lo amaba muchísimo. Y tenemos también su uniforme. Ya sabemos, aquí también las super firmas, pero de pues obviamente todo el batallón, lo cual es hermoso. Y pues qué cobertura, qué manera de hablar de esto. Pero vamos a regresar, si les parece bien, a lo que sería mi feed, y vamos a estar revisando algunas noticias. Esto me dio entre ternura y no sé qué más pensar. Dice, qué triste. Patek Philippe ha anunciado que el Aquanaut con brazalete de acero, el mismo que posee Jimin, dejará de fabricarse. Y yo dije, imagínense poderse comprar este reloj. Y luego pensé, y qué triste, ya no va a haber más. Y luego me dije, pero nunca voy a tener para comprar un reloj así. Bueno, no hay que decir nunca, pero la verdad es que entre muchos gastos que yo pudiera tener, creo que el comprarme un reloj de super lujo no sería uno, pero aún así qué tristeza que ya no va a haber. ¿Ven? Así me la paso. O sea, ok, conmigo de verdad no se puede. Otra nota bonita, dice, Who ha superado a Like Crazy y se convierte en la canción en solitario de mayor permanencia en la historia del top 50 de Spotify. Esto es un verdadero Jimin versus Jimin. Por cierto que hoy pasé de nuevo, tuve la oportunidad, yo vivo muy cerca de Villacuapa, al sur de la Ciudad de México, y bueno, hay una tienda Sanborns, y pasé y dije, bueno, voy a ver qué discos tienen. Solo tenía la versión azul y blanca de Golden y sigue estando en 959 pesos, casi 1000 pesos.
pero también tenían las dos versiones de Muse, la amarilla y la verde, en 450, que la verdad se me hace un muy buen precio. Solo se los paso por si a alguien le llega a interesar. Hubo un momento, y es una pena, que hace unos meses sí el disco de Muse tenía 30% de descuento. Obviamente eso ya no está, pero aún así creo que 450 pesos, si solo tienes que ir al Sanborns a comprarlo, pues suena bastante bien. Bueno, después de ese comercial continuamos porque seguíamos con las notas. Como ustedes verán, hoy mi feed está lleno de Jimin y Jungkook y de la misma noticia de oh my god, Jimin volvió a firmar con el Jack Skellington, a este soldado en su guitarra el día de ayer. Realmente se sacó la lotería este chico, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a hablar también de arte, no crean que no, ahorita vamos a ir para allá, pero quiero llegar a una nota. Por cierto, ¿qué les parece si hacemos nuestra cuenta regresiva súper rápido? Nos faltan 124 días para que Jimin y Jungkook regrese, 123 para el regreso de Tae y de Nam y 134 para el regreso de Yoongi. Esto fue súper rápido, pero era necesario. Él sabe cómo volver loco a Jungkook con sus piernitas, y es que qué bonitas se le veían las piernas en Are You Sure en este viaje en específico. Y por cierto que estuve viendo un video de Ceci Cookmin y estaba hablando de ese momento cuando estaban en la camita y dijo algo que yo nunca me había dado cuenta, por el amor de Dios. Dice, es que aquí se ve clarito cómo Jungkook mete la mano entre las piernas de Jimin y nunca lo había visto. Y yo estaba realmente muy sorprendida, así que se los tenía que compartir porque no podía quedarme con ese trauma para el resto de mi vida. Aquí es que es cierto, está metiendo la mano entre las piernas de... Bueno, en fin, ya, otro día con más calmita. Otra nota que se me hizo súper linda. Jungkook le dice a Nam y a V que doblen sus propias mantas después de despertarse, pero Jungkook no le dijo a Jimin que doblara su propia manta. La primera manta que Jungkook dobló fue la manta que usó Jimin. ¡Ay, qué lindo! O sea, es que a veces sí se nota demasiado que prefiere a Jimin. Digo, hay cosas que no se pueden negar, ¿no? Aquí lo vemos como está muy trabajador y cómo sale y les dice, oigan, ustedes, órale, a doblar sus mantas, ¿qué se creen? Pero cuando se trata de Jimin siempre va a ser como que otra cosa aparte. Este video me dio mucha ternura. Está hecho con inteligencia artificial, aclaro, y vemos a Jimin con su bebé y luego a Jungkook con su bebé, y se me hizo muy tierno, muy lindo que pusieran esto. Por cierto, recuerden visitarnos en BTS Ship Idol. Acabo de poner una portada nueva y generalmente casi todos los días también publico allá videos parodia de Jikook y en general de BTS, así que por favor vayan a visitarnos para que no se pierdan todo lo que estoy publicando. Esta artista maravillosa que aquí nos va a enseñar, dice, el trabajo que hizo para esta obra maestra con Jimin en Black Swan y cómo podemos ver todo el cuidado. Yo aquí cuando estaba pintando lo de negro dije, santo Dios, pero cuando vi lo que terminó por hacer casi me quedo así como que ciega de la emoción. Dije, no puede ser. Vean ustedes la belleza de arte que se aventó esta mujer. No, hombre, yo necesito eso en mi sala, es malo. También tenemos a este Baby Star Q, que ya ven que está como en tendencia. Es la segunda vez que veo este como Baby Star tan precioso de Jimin y Jungkook. Mucha risa, lo tenemos que platicar. Dice, ¿cómo te puedes casar con Park Jimin de acuerdo a ChatGPT? Y es que te da diferentes como tips para que puedas conocerlo y te cases con él, ¿no? Pero me dio risa porque le ponen ChatGPT y dice, ¿cómo casarse con Park Jimin? Dice, bueno, para casarse con Park Jimin lo que es muy, muy, muy importante es, y que lo tienes que hacer, es estar o formar parte de su mundo. Te tendrías que cambiar a Corea, aprender coreano, trabajar en la industria. Luego el segundo punto es pues atender eventos y pues digamos que apoyarlo como si fuera su fan. Tendrías que ir a conciertos de BTS y fan meetings, que ojalá fuera, ¿no? Porque pues ya ni hay, ¿no? Entonces te dice que también pues tienes que tener cuidado de no invadir su privacidad, y dice pues tienes que ser alguien que llame la atención, sobre todo su atención. Entonces tienes que pues desarrollar ciertas cualidades en ti, tienes que ser pues confiada y carismática. Y luego el quinto punto me encantó, que dice, tienes que aceptar la realidad. Dice, Jimin es una estrella súper global, la oportunidad de que lo tengas es como que mínima. Dice, yo que tú mejor me enfocaría en otra cosa, dice, porque en lugar de que estés pensando en casarte con él, eso no va a pasar jamás. Ya lo que termina el chat GPT es en decirte que si te gustaría que mejor te dé algunos otros tips para que conozcas celebridades, pero que la idea de que te cases con Jimin es como completa y totalmente fuera de este mundo. Y yo así de, ok. Este también es parte del arte maravilloso que el día de hoy ya está publicado. Ay, esto es una belleza, niéguenmelo.
le quedó preciosa. Ay, las artistas hacen cada cosa más divina y siempre basadas en el Jikook y en estos momentos increíbles. Pero, ay, este arte, tenemos que hablar de esto. Es el arte que hace justamente Darling Stars, a la cual ahora ya la pueden encontrar como Baby Kumi, pero me encantó cómo los hizo dentro del mundo del extraño mundo de Jack. Al Jikook le quedó precioso y le quedó muy, 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 muy bello. Y también pone a Bam. O sea, si eso no es detallista, yo ya no sé qué más. O sea, le quedó preciosísimo. Pero bueno, vamos a la nota que quiero encontrar el día de hoy, mientras pueden revisar todo el arte maravilloso que he estado poniendo durante las últimas horas. Y creo que esto es lo que quería hablar, porque se me hizo importante. El día de ayer quedó como un poquito al aire esta nota acerca de los autógrafos que consigue esta chica que se encargó de cortarle el cabello a los soldados. Y era como una cuestión de servicio a la comunidad, por lo que entiendo, porque dice: tuve la preciosa oportunidad de ser voluntaria como profesional de la belleza en la unidad militar donde están Jimin y Jungkook. Jimin se tomó el tiempo para darse un corte, pero desafortunadamente no pude conocer a Jungkook en persona. Fue un momento verdaderamente significativo porque pude cortar el pelo a unos 80 guerreros. No se pueden tomar fotografías debido a problemas de seguridad de la base militar, pero fue un momento muy agradable y feliz, más que cualquier otro, y así fue como también consiguió varias firmas de Jimin y Jungkook. Pero sí, era como un proyecto que se realizó pues para embellecer un poco, siento yo, a estos pues soldados jóvenes que están ahí sirviendo a pues Corea. Así que se me hizo un detalle, la verdad, súper, súper, súper lindo. Y bueno, vamos a cerrar el video justamente con que me encanta. ¿Qué sucede cuando Jungkook busca la atención de Jimin, pero Jimin no se la da? ¿Cómo le hace caritas y se pone así como pero ¿por qué no me hace caso? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Bueno, pues con estas caritas aquí me encanta cómo le dice: mírame, mírame. Y el otro: sí, muy bien. Sí, bye. Y la carita de Jungkook. Bueno, pues con este video me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, que me encanta estar con ustedes. Ya es jueves, ya estamos a punto de llegar al fin de semana, así que pues ya saben que es muy importante para mí darle las gracias a las miembros del canal y también a todos nuestros colaboradores y a todos los que ya forman parte de Boys We Love. Y si es la primera vez que nos visitas, espero que te animes a unirte a nuestra familia. Les dejo un beso gigante y nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video. ¡Mua!